Hola, les damos la bienvenida a este proyecto. Ok, es el primer video del canal y vamos a empezar con un book tag que vi en el canal de Carrie Can Read. Su video es Where My Lore Started. Entonces le vamos a poner en español mis inicios como lectora. Ok, entonces vamos a empezar las preguntas. Traduje las preguntas. A ver qué tal nos va. En la primera pregunta es: ¿cuál es el libro que recuerdas haber leído por ti sola? Bueno, cabe mencionar que no era muy lectora por mi cuenta cuando era pequeña, pero este es uno de ellos, Rosita y Juanito. Y también esta colección de aventuras de los ositos que abren el portafolio y pueden encontrar. Son 4 libros. Este es Los ositos sueñan. Obviamente tiene dibujitos para niños. Esos son algunos de los libros que recuerdo haber leído sola cuando era pequeña. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué personaje te identificabas más durante la primaria? Creo que no tanto, pero Mafalda, solamente por un par de cosas. Una, no me gusta la sopa. Y otra, su hermanito Guille me recuerda también a mi hermana. Como esta, por ejemplo. Era muy divertido, no sé, broma familiar, digamos, que hasta le regalé hace unos años a mi mamá un imán con esta caricatura, hija mayor, así que, if you know, you know. Pregunta número 3. ¿Cuál era tu libro de confort durante tu época de primaria? Y creo que aquí voy a regresar a Rosita y Juanito. Este libro está de esta forma de tantas veces que lo leí, entonces mis papás tuvieron que mandar a engargolarlo. Está como dividido en dos secciones. La primera, en donde las letras son bastante grandes y tiene muchas más ilustraciones. Y la otra parte ya son como cuentos un poco más larguitos. Yo recuerdo que me encantaba de los pollitos. Definitivamente mi libro de confort. Y otra cosa era, teníamos estos diferentes libros, un par de libros que venían con un cassette. Que ya ni siquiera tiene cubierta, es de La Bella y la Bestia. Nótese que es una historia favorita. Esos son los libros que recuerdo que eran reconfortantes para mí. Pregunta número 4. ¿Cuál era tu lugar seguro de niña? Y aquí en su video Carrie menciona que pues para ella era leer la biblioteca, ya que su mamá era bibliotecaria, pero que podíamos mencionar cualquier otra cosa como videojuegos, etcétera. Bueno, pues mi lugar seguro, porque repito, no era tan lectora. Cuando era niña, entonces mi lugar seguro era ver películas, ver programas de televisión, y mi película favorita es, de nuevo, La Bella y la Bestia. Repetir ese tipo de historias era algo que me gustaba bastante. Pregunta número 5. ¿Cómo ha cambiado tu gusto en libros desde tu niñez? Pues creo que siempre leo lo que me llama la atención, desde siempre. Antes a lo mejor no me llamaba tanto la atención muchas cosas, pero fuera de la escuela leo lo que me llama la atención. Me gusta ir a las librerías, ver qué tipos de libros tienen, leer un poco la sinopsis y si me llama la atención. Normalmente eso es lo que leo, y creo que me voy más por fantasía y por clásicos, pero en general sí es cuestión de leo lo que me dan ganas, lo que despierta mi curiosidad. Pregunta número 6. ¿Te sentías motivada a leer por tu escuela? Mis recuerdos son un poco borrosos. No tengo muy buena memoria de esa época de principios de la escuela, pero los libros que da el gobierno en las escuelas tenían un libro para cada grado, en donde era un libro de lectura. Les mostraré unos ejemplos de esto. En estos libros de lectura venían historias de todo tipo. Son los libros de texto gratuito, diablos. Ok, en estos libros de texto gratuito podemos encontrar refranes, coplas, poemas. Por ejemplo, uno de Nezahualcóyotl,
que es el que venía, no recuerdo si todavía viene, pero el que venía en el billete de 100 pesos. O sea, venían ese tipo de poemas, venían historias de mitología griega, por ejemplo, Medusa y Perseo, algunas reinterpretaciones de obras clásicas como El Principito, fragmentos de Don Quijote de la Mancha. Entonces, ese tipo de cosas eran con las que nos trataban de motivar a leer en la primaria. En la secundaria recuerdo que había una hora, o al menos media hora, de traigan su libro y lean. Honestamente, en el primer año que recuerdo que hicieron esto, nada más tomé un libro que era de mi mamá. ¿Cuál era? No me acuerdo, y de qué se trataba tampoco me acuerdo. Pero ese era el tipo de cositas que recuerdo en la escuela. No había en la primaria una biblioteca, aún era una escuela muy pequeña. Ya que empezamos a crecer, mi hermana es menor que yo y unos años después sí nos tocó ver un espacio en donde ya iban poniendo libros o juegos, una especie de biblioteca / ludoteca, pero a mí no me tocó tanto, simplemente con los libros de lectura de los libros gratuitos de la SEP. Y en la prepa, reconocimiento especial al maestro Valentín, al profesor Valentín de literatura, que a lo mejor un programa algo pesado, sobre todo si no estábamos acostumbradas a leer, pero lo que lo hizo divertido, creo yo, para mí y probablemente para muchos de mis compañeros, es que nos daba una lista de diferentes obras universales, así, desde tragedias griegas a Shakespeare, Los Miserables, incluso a mí y algunos de mis compañeros nos tocó leer un libro que se llamaba Sakuntala, y así cuestiones de la India. A unos compañeros les tocó leer Sino el egipcio, aunque no teníamos todos que leer todos los libros, era una lista bastante larga para alumnas medio flojas de preparatoria. Lo que solía hacer era dividir, o sea, supongamos, porque ya no me acuerdo bien, éramos 40, 50 compañeros en el salón y se dividía la lista por orden alfabético en equipos de 5 personas. Así, en orden alfabético. Y entonces en cada equipo teníamos que leer más o menos 5 libros. Y entonces después teníamos que platicarle al resto de la clase de qué trataban esos libros que habíamos leído. Y me acuerdo en una ocasión que la dinámica fue no en el salón, sino en el patio. Y estábamos en diferentes secciones del patio y pues se iban moviendo los compañeros para poder escuchar las diferentes historias de los libros que había asignado el profesor Valentín. Así que shout out al profesor Valentín. ¿Qué otras cosas en cuanto a, no la escuela, pero sí el ambiente en el que crecí? Mis tíos siempre nos regalaron libros. Excelente. Por ejemplo, los libros de Selector, de cuentos de momias para niños, cuentos de vampiros para niños. Ese tipo de colecciones nos gustaban bastante. Y puedo regresar entonces también a esta colección de cuentos de Disney que venían con un cassette, y era para que pudieras seguir la historia mientras la estabas escuchando, la podías ver y ver las ilustraciones. Sé que por ahí en algún sitio tengo el cassette, ahí se va a notar la edad. ¡Ya nos exhibiste! ¿Qué es un cassette? No, y neta, según yo sí tengo el cassette en algún sitio. ¿Dónde? No sé, pero estoy segura de que no me deshice de ese cassette. Sí, pero ya no lo pude encontrar. O sea, neta sí estoy así, ¿de dónde lo guardé? Y no sé. Entonces creo que la familia también fue un factor importante, a pesar de que no era tan lectora de más joven, de niña, pero la familia sí fue un factor importante. Mamá nos leía un cuento, tiene una colección de un cuento para cada día de Disney. Les
mostraré ahorita algunos ejemplos. Los tíos nos regalaban libros, excelente. Así que esa es cuestión de la motivación dentro y fuera de la escuela. Pregunta 7. ¿A qué libro has querido regresar últimamente? Bueno, esa va en combinación con la siguiente pregunta. El que releo o los que releo y creo que voy a releer a lo largo de mi vida, la serie de Harry Potter. Y esta es mi primera copia, también cortesía de mi tía. Efectivamente, de hecho, fue cortesía de mi tía. Pregunta número 8. ¿Cuál es tu serie juvenil favorita o formativa? Y pues, de nuevo, hay que mencionar a Harry Potter. O sea, ahí sí definitivamente fue el inicio, la inspiración de convertirme en lectora. Y tendríamos que retroceder al año 2001, cuando se empezó a hacer la promoción de la película. Hay que ser honestos. De repente sí soy de las... Vemos una película y después, ¿a poco había libro de eso? Y entonces ya veíamos el libro. Entonces 2001 empiezan a hacer la promoción de la película, me llama la atención, mi tía me llevó a ver la película y cuando salimos del cine lo que me dijo fue, si la película está buena, el libro debe estar mejor. Oh Dios, ahora vamos a leer los libros. Y bueno, mi tío le compró los primeros 4, que eran los que estaban publicados hasta ese momento, los leyó y me los prestó y me dijo que me iba a hacer preguntas, porque de nuevo, aunque sí llegué a leer algunas cosas, no era una lectura ávida en ese momento, no era constante, no era un pasatiempo al que realmente le dedicara mucho. Entonces dije, creo que sí los voy a tener que leer porque me va a preguntar. Y bueno, empecé a leerlo y no quería dormir, quería solo leer. Lo terminé lo más rápido que pude. Solo me prestó el primero diciendo que iba a hacer la prueba. Si no quería continuar con la serie, no había ningún problema, pero terminé el primero y tuve que seguir. Entonces leí el segundo, leí el tercero, leí el cuarto. Me los regaló porque vio que me gustaron mucho y había que esperar para el quinto. Si ustedes son de la época, si son de la generación, creo que lo van a entender. Y creo que son de mis libros más releídos hasta la fecha. Y son como el lugar que más me gusta. Siempre me traen como buenos recuerdos. Si no sé qué leer, lo saco y leo las partes que a lo mejor me gustan más. O hay veces que, no sé, como que necesita uno ese apapacho de regresar a lo querido, a lo conocido. Y entonces, relectura. Otra cosa. Edición. Bueno, de esto estamos hablando entonces que los empecé a leer en el 2002 y bueno, ya a partir de ahí fue que dije, oh cielos, creo que leer sí está divertido, sí me gusta, o sea, ese fue mi libro. Ya ven la frase de, tienes que encontrar el libro correcto, ese fue el mío. Y gracias a mi tía y gracias a esos libros, estudié literatura. Ahí lo dejamos. Pregunta número 9. Un libro que tuviste que leer en la escuela, pero que terminaste amando. Ahora, lo chistoso es que esto ya estamos hablando de la universidad. O sea, no fue en educación básica, fue en universidad. Y este es Atonement, o Expiación. Le tenía ganas a la historia porque en el año 2007 salió la película. Soy fan de James McAvoy. Quería ver la película, pero entonces dio la casualidad de que en una clase nos pidieron leer el libro. Y fue cuando empecé a pensar, no me quiero hacer spoilers, voy a leer el libro primero y después veo la película. Es mi libro favorito, o sea, de verdad. Después de que terminé de leer este libro, lloré como 2 horas. Me destruyó, pero fue de la manera más hermosa. Nunca antes o después me ha gustado tanto un libro como este. Y fue leído en la escuela, aunque sí ya le traía ganas a la historia. Pregunta número 10. ¿Tu libro favorito más raro? Y entre libro favorito y libro más raro, que tal vez no es favorito, pero probablemente sea un poco extraño, el chupadedos ya no. Es un clásico y es una broma en nuestra familia. Muy divertido. Y ya se imaginarán cuál es la razón de haber tenido este libro en casa. Chiste local de la familia.
Y los otros, Mafalda. Creo que la razón por la que lo pongo en libro raro es que yo recuerdo haber leído esto cuando tenía como 9, 10 años. No sé qué hacía una niña de 10 años leyendo Mafalda. Había algunas cosas, cuestiones de política que obviamente no captaba, pero muy divertido, siempre me estaba riendo, entonces creo que eso es lo que lo hace raro para mí, en ese sentido. Si están viendo que estoy volteando es porque tengo mis notas y nótese que... O sea, verdaderamente fue muy formativo, muy formativo. Pregunta número 11. Si tu yo de 13 años pudiera vivir en un mundo de fantasía, ¿cuál sería? Hogwarts. Definitivamente Hogwarts. Y para complementar esta pregunta, ¿este mundo es diferente al que elegirías ahora? No, sigue siendo Hogwarts. Ni modo, basic bitch. Sigue siendo Hogwarts. Probablemente se vaya aumentando con el tiempo, pero sí, definitivamente me gustaría seguir viviendo en Hogwarts. Pregunta número 12. ¿Qué libro publicado recientemente desearías haber tenido cuando eras joven? Ok, aquí les pondré la portada, pero es algo que se va a publicar en septiembre. Es The Court of the Dead, que es una historia de Nico D'Angelo de el universo de Percy Jackson. Comentaba cuando hablaba de los libros de texto gratuito, historias de mitología. Desde ahí, la verdad sí me llama mucho la atención las historias de mitología. Entonces creo que si yo hubiera descubierto en ese entonces, lo descubrí bastante tarde, el mundo de Percy Jackson, los hubiera amado aún más. Pero todo el mundo de Percy Jackson, que estoy tratando de ponerme al corriente, lo hubiera amado cuando era joven, porque mitología. Entonces ya ahorita llevo leído toda la serie de Percy Jackson, la original, los primeros 5 libros, Los Héroes del Olimpo, los siguientes libros, las Crónicas de Kane y Magnus Chase. Todavía me faltan las pruebas de Apolo, pero definitivamente esto es algo que yo hubiera amado de joven, al full. Si quieren reseña, aunque tendría que releerlos, avísenme. Ahora, otro lanzamiento que creo que le hubiera gustado a mí yo de joven, Los Juegos del Hambre. Sunrise on the Reaping, que acaba de salir, es Amanecer en la Cosecha. Eso creo que definitivamente también le hubiera gustado mucho a mí yo de joven. Yo estos libros los descubrí en el 2012, o sea, ya estaba en mis 20s. Pero lanzamiento actual, lo que me lleva a la lista de libros de este mes que estaré leyendo y tendremos video. The Ballad of Songbirds and Snakes, la balada de pájaros cantores y serpientes, que no lo he leído, entonces primera vez leyendo esto. La trilogía original de Los Juegos del Hambre sí la leí, pero ese no. Y Sunrise on the Reaping serán los próximos videos que tendremos en el canal. Ojalá nos acompañen, comenten, dejen su manita arriba, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video hablando de The Ballad of Songbirds and Snakes. See you!